Hola gente, ¿cómo les va? Que Dios los bendiga. Eh, Quería hablarles un poquito de lo que esta semana, de lo que fue el domingo. Eh, Domingo de Ramos se recuerda nada más que eso, pero vamos a profundizar un poquito en lo que es profecía. La palabra profecía significa algo que un ser superior, porque otro no. Yo no puedo saber lo que va a pasar mañana. Yo no puedo saber lo que puede venir dentro de 1000 años o 500 años. Yo te voy a leer una profecía que la dijo Zacarías, uno de los profetas pequeños se le llama en la Biblia, porque, o sea, no es muy largo su libro, pero pedazo de profetas, pedazo de seres que fueron llenos del Espíritu Santo, porque ¿quién puede conocer el futuro y hablar de 500, 1000 cosas que van a pasar dentro de 1000 años, 2000 años, si no es alguien superior a nosotros? Si hay alguien superior a nosotros y ante quien debemos reverencia, adoración, eh, respeto, ese es nuestro Padre Celestial, a quien Jesucristo vino a hablar de Él para que lo conociéramos mejor. Tenemos una idea, siempre nos llenamos la boca, ay, si Dios quiere, esto que acá, siempre tenemos a Dios en la boca, pero qué bueno que es conocerlo y entenderlo. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente se la alabe en su valentía, dice, el que se ha de alabar, alábese en esto, dice, en conocerme y entenderme, que yo soy un Dios fuerte, grande y poderoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso que dice tardo para la ira, te lo está hablando hace mucho tiempo. Viene el día de la ira de Dios, así se llama el juicio final, el Armagedón, que lo llaman muchos, ¿no es cierto? O sea, se hablan muchas cosas, pero es el final de los tiempos y Dios tiene reservado. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vos ves en el mundo, ¿no es cierto?, los movimientos que hay. En el tiempo de Jesús, este tiempo que te voy a hablar, ¿no es cierto?, había una tramoya por atrás, ¿no es cierto?, aquel que vio El Señor de los Anillos, cuando se estaba pues se habían hecho ¿cómo es? Se había hecho una reunión a ver quién se hacía cargo de destruir ese anillo porque era el poder de Sauron, ¿no es cierto?, de alguien oscuro, el Señor Oscuro lo llamaban. Y bueno, cuando fueron a destruir el anillo empezó un rumor en la película, una cosa así, empezó a llenar, empezaron a discutir entre ellos, empezaron a pelear entre ellos. Y bueno, y ahí salió Frodo Bolsón a decir, no, yo me voy a hacer cargo, porque era un ser que no tenía maldad en él, ¿no es cierto? Y podía cargar ese anillo que estaba lleno Pero lo que te quiero decir, que siempre hay alguien que mueve, ¿no es cierto?, para que los hombres se peleen, los hombres, para que haya maldad. ¿Por qué existen las guerras? Porque hay ¿no es cierto?, el tentador, ¿no es cierto?, ¿cómo es que se le llama? Hay una parte en la Biblia que lo llama el instigador, ¿no es cierto?, el que tiene poder para llegar a tu mente a sembrar ideas. Y las ideas pueden, como un pájaro, ¿no es cierto?, puedes revolotear por tu cabeza, pero sos vos el que la deja sentar y que ponga huevo y haga pichones, y tenga pichones esas ideas. Las ideas malas vienen a todo ser humano, pero está cada uno en aceptarla y recibirla. Y hay gente que tiene muy poca voluntad para decir que no. Viene una tentación así para hacer mal a otros, porque esa es la mayor maldad, es que un ser humano le haga maldad a otro, esa es la maldad. Ahí se forma, ¿no es cierto? Ahí está
ese que anda por atrás festeja, ¿no es cierto? Cómo festejaba la muerte de Jesús cuando lo estaban crucificando. Lo que no le habían dicho es que iba a resucitar. Esa fue la sorpresa. ¿Viste en la película La Pasión de Cristo, ese que andaba por atrás de la gente, ¿no es cierto? Cómo grita después porque se da cuenta que era inmortal. Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y eso no se lo habían contado, ni estaba acá en la Escritura, ni estaban, o sea, muchas cosas hay en la Escritura que no se les revela, Dios se las revela, ¿no es cierto? Revelar quiere decir algo que está oculto y te es revelado, ¿no es cierto? Dios se la revela a aquel que está buscando, aquel de limpio corazón que quiere entender la Escritura, a ese Dios se la revela, si no va a seguir ciego. Así que bienaventurados sos vos si podés llegar a entender lo que voy a hablar esta mañana. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta profecía arranca con Zacarías, 550 años antes de Jesús. Y mirá lo que dice, está en el capítulo 9, el verso 9, en el capítulo 9, verso 9 en adelante, así se titula la Escritura, el futuro rey de Sión. Y dice así la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria a Dios. Esto, bueno, después si querés seguir leyendo, o sea, Zacarías le llaman uno de los profetas pequeños, pero pedazo de profecía tiene. Léela porque te vas a dar cuenta, ahora que estamos hablando de esto, y si crees, te vas a dar cuenta las veces que habla de Jesús. O sea, ¿por qué creer? ¿No es cierto? Cuando Dios te saca el velo, porque esta Biblia tiene un velo, Israel todavía está esperando el Mesías, está esperando a este ser, y vino y estuvo con ellos, y ya te lo voy a leer cuándo, ¿no es cierto? Estuvo entre ellos, estuvo con ellos, y no lo reconocieron, no conocieron el tiempo de su visitación. Así lo dice después y seguir leyendo acá. Pero yo me voy a ir al cumplimiento de esta profecía que fue el domingo pasado, el llamado Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén. Era el día, 3 días después lo crucificaron, ¿no es cierto? Pero ahí los sacerdotes y ese que hace boom, ¿no es cierto?, por atrás, confabuló, ¿no es cierto?, para que Jesús sea borrado del mapa. Decían, todos se van tras él, ¿no es cierto? Fíjate el odio que tiene la religión, ¿no es cierto?, el hambre de poder, porque la religión es igual que la política, tienen hambre de poder, ¿te das cuenta? O sea, tienen ese hambre de ser ellos. Ya hay alguien acá que está perdiendo, ¿no es cierto?, está perdiendo ese primer plano que tenía hace un tiempo atrás y está desesperada. Ya tendría que haber dado un paso al costado, quédate quieta, ya te robaste muchas cosas, da un paso al costado y quédate quietita ahí, capaz que ni se hubieran dado cuenta los demás, pero sigue y sigue dándole, ¿no es cierto? Ya tiene como 70 años y todavía tiene hambre de poder. Ese es un megalómano, una persona megalómana. Hay megalómanos acá en la tierra, hay personas que no se cansan, o sea, que tienen un aire como si fueran dioses, como si fueran seres superiores. Y no, somos todos iguales. Jesucristo dijo, todos ustedes son iguales, iguales. Y a uno le están diciendo Santo Padre por ahí, wow. Jesús dijo, a nadie le digan Padre, dice, uno solo es tu Padre, el que está en el cielo. A nadie lo llamen maestro, uno solo es tu maestro, el que está en los cielos. Y hay gente que se hace, ¿no es cierto?, besar el anillo. No, basta, o sea, si vos no te das cuenta, lo siento, no siento que te ofenda hablarte de estos seres, ¿no es cierto? Pero ya viene el tiempo y
Mi deseo es que despierte y que te sea revelado esta palabra, que te sea revelada. Recién hablábamos 550 años, no es joda, ¿no es cierto? Una persona hablando y hay profecías de 1000 y pico años, ¿no es cierto?, que se cumplieron en Jesucristo y que se están cumpliendo ahora. Es justamente aquel que los revela es el Espíritu Santo. Es alguien que es Dios con nosotros y en nosotros. Ese espíritu, ¿no es cierto?, que ya lo he explicado muchas veces. La palabra espíritu significa en hebreo ruach, que significa la palabra, cuando en hebreo se dice tanto espíritu como viento, se dice de la misma manera, ruach. Porque es justamente eso, es algo que te influye, que vos lo sentís. Cuando hay un huracán son vientos de 200 y pico kilómetros, hay tornados, ¿no es cierto?, que se levantan camiones, levantan vacas, levantan lo que venga, galpones. Te das cuenta de que ese viento es suave o ese viento puede ser muy desgarrador. Y Dios es un viento suave, pero no lo provoquese porque se pone desgarrador de vez en cuando. Eso se ha podido ver y notar a través del tiempo. Y acá cuánta paciencia Dios tuvo con este pueblo, Israel, y acá se le venía la sentencia. Fíjate que 550 años estaba escribiendo Zacarías que iba a venir uno montado en un pollino, hijo de asna, ¿no es cierto? Y después de que Jesús hizo los milagros que hizo en Jerusalén, resucitó a muertos, sanó a paralíticos, los cojos andaban, los ciegos veían. O sea, fue alguien que no vino como cualquiera, sino como alguien con mucho poder y dejó el antes y el después de Cristo. Estamos en el 2025 después de Cristo, así que fue alguien que marcó una era que nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo te voy a leer el cumplimiento de esta profecía que está, bueno, te lo voy a leer, están en los 4 evangelios, pero te lo voy a leer en el Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 19, el verso 18, dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante, él, ¿no es cierto?, Jesús, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage, de Betania, en el monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y a la entrada de ella van a hallar un pollino atado. Un pollino es un burro que no ha sido montado por nadie todavía. Es un pollino, un burro que todavía, o sea, que ya tiene, ¿no es cierto?, su fuerza, todo eso, pero no ha sido ni trabajado, ni montado, ¿no es cierto?, por nadie, sino que ha sido criado, ¿no es cierto?, para después hacer un trabajo que se vendía en ese tiempo en mucho dinero, ¿no es cierto?, pero eso viene a ser un pollino. Hallaré un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatáis, dice, le responderán: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallando como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatas el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor no necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos. Por eso es el Domingo de Ramos, porque no solamente tiraban sus mantos, sino también tiraban ramas de palma. Todo eso para que Jesús entrara como si tuviera una alfombra delante. Lo glorificaron, y ese fue el odio que generó
en la religión, en los religiosos. ¿Quién mató a Jesucristo? Poncio Pilato no lo quería, no quería crucificarlo, no lo quería juzgar, ¿no es cierto? Dice, este hombre nada ha hecho. Sin embargo, ellos, no, dale, crucificalo. ¿No es cierto? Por este motivo, ¿no es cierto? Jesús ya había llegado la fama a un poquito, o sea, me encantó el otro día entender que los griegos, dice, que griegos venían a buscar a Jesús, ¿no es cierto? Y él cuando le dijeron, unos griegos te buscan, dice, ya el tiempo mío ha llegado a su final, dice, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que le tocaba de ahí en adelante le tocaba a la iglesia. Así que después, o sea, entender eso me encantó. Me encantó saber, ¿no es cierto?, que Jesús sabía que había sido enviado, a lo suyo vino, dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, y los suyos no los recibieron, mas a todo aquel que los recibe, que cree en su nombre, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los que no son nacidos de carne o de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús llegó, ¿no es cierto?, a predicarle a todos los judíos, y cuando ya su fama había traspasado Israel, se dio cuenta que su tiempo estaba llegando. Ya lo otro le pertenecía a la iglesia, que comienza con los Hechos de los Apóstoles. Después del Evangelio de Juan, vienen los Hechos de los Apóstoles, y ahí comienza la iglesia a desparramarse para todo el mundo, y nos toca a nosotros recibir esa salvación. Es bueno entenderlo. Cuando ya estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron al maestro, reprende a tus discípulos, porque venían enloquecidos los discípulos, estaban chochos, aleluya. O sea, pensaban que Jesús iba a reinar en Jerusalén, no entendían que tenía que dar la vida por nosotros, por todo aquel que en él cree. La multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, le dijeron los fariseos. Él les respondió y dijo, os digo que si estos callan, aún las piedras van a hablar. ¿Me entendés? Aquel que conoció a Jesús, que ya lo vivió, experimentó ese espíritu en tu vida y entender esta escritura y que se haya cumplido, porque cree que es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Eso significa fe. Pero la fe se empieza a hacer visible cuando se empieza a poner delante tuyo la realidad. Ya aquello, ¿no es cierto?, que Jesús había limpiado, ya no lo podían callar. Había uno que lo amenazaban diciéndole, callate, lo había sanado, lo había levantado, ¿no es cierto? Era un paralítico que había crecido y no lo podía callar nadie. Y los sacerdotes y eso le decían, callate o te vamos a hacer percha. Y no se callaba, no tenía miedo porque ya tenía el testimonio en sí mismo. Si eso no llega a una vida cuando venga el momento difícil, porque vienen momentos difíciles, vienen momentos de dificultad. A mí me han enfrentado cara a cara con los ojos rojos diciéndome, ¿por qué cambiaste de religión? Yo no cambié de religión. Yo empecé a comprender quién es Jesús. Nada más, yo no tengo religión, no quiero religión, odio las religiones. No quiero ninguna religión. Solamente Jesús no vino a traer ninguna religión. Vino a traer un testimonio, vino a hacer un sacrificio por nosotros. Y aquel que lo recibe, los que creen en su nombre, Dios tiene la potestad de sacarle el velo, entender
y empezar a actuar esa fe en vos, ¿no es cierto?, que va a empezar a hacer una obra en vos mismo. Dice que nosotros tenemos el testimonio en nosotros mismos, y eso me gustaría que llegara a pasar en cada uno de aquellos que escuchan al Señor. Hay alguien que vino a robar, matar y destruir. Ese es el enemigo principal que vino a enfrentar Jesús. Fue el primero que enfrentó antes de bautizarse, ¿no es cierto? Jesús nació de María, vivió como carpintero, una vida normal de niño. Sabemos por pequeños testimonios, por ejemplo, a los 8 años, sabemos que se presentó en el templo, sabemos que dio una doctrina impresionante, dice que se callaban los maestros al conocimiento que él tenía de las Escrituras, ¿no es cierto? Porque ya había aprendido a leer y estaba leyendo, no porque se le vino cargado encima. Jesús, entendelo bien, nació como un ser humano, ¿no es cierto? Pero es Jesús el Cristo. El Cristo se forma después que dio su vida. Jesús, después que dio su vida, es el Redentor de la humanidad. Por eso le llamamos nosotros Jesucristo. Pero realmente son dos palabras. Es Jesús el Cristo, el Redentor de la humanidad. Y para eso vino, ¿no es cierto? Justamente para lo que le ofrecía el diablo. Dice, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorás, le dijo, ¿no es cierto? Y a eso venía Jesús, a tomar posesión otra vez, que el ser humano vuelva a tomar posesión de aquello que perdió, ¿no es cierto?, al principio por una pequeña y gran desobediencia, porque era algo pequeño para poderlo, cumplirlo, pero no lo cumplieron, ¿no es cierto?, y se perdió la autoridad y el poder que Dios le había dado al hombre sobre la tierra. Y hoy ves que está influyendo a alguien para siembra, ¿no es cierto?, autoridad. Yo te digo una cosa y te la digo muy de corazón. Si Putin en estos días no tira una bomba nuclear, pega en el palo, porque lo están presionando y es un tipo muy orgulloso, es una persona muy llena de orgullo, ¿no es cierto?, que va aplastando, y tiene mucho poder nuclear, ¿no es cierto?, para tirar una bombita y que no la tire. Pero ya es el tiempo de que puede llegar a pasar eso. Y cuando eso empiece, ¿quién lo para? ¿Qué pensás que es la gran tribulación? Si vos leés la carta de Pedro, dice que la tierra está guardada, ¿no es cierto?, para ser quemada. ¿Cómo se quema la tierra? ¿No es cierto? ¿Sabes cuánto levanta cuánta temperatura levanta una bomba nuclear? Es impresionante, es más que el sol. Así que imagínate lo que es una guerra nuclear. Dice que acá también habla de cómo será la muerte en lo que se llama el Armagedón, que es la guerra en el Valle de Megiddo, que está a 70 kilómetros de Israel, de Jerusalén. Está en Israel y está a 70 kilómetros de Jerusalén. Ahí va a ser la gran batalla, la Tercera Guerra Mundial, donde todo va a ser una expansión de fuego impresionante, ¿no es cierto?, donde dice que los hombres van a morir, se les va a secar la lengua y la cuenca de los ojos, estando ellos de pie. ¿Y qué es lo único que puede dar ese efecto, que ya se ha probado? Es la radiación nuclear, ¿no es cierto?, cuando pasa por un ser humano lo deja esqueleto, lo deja como un esqueleto, lo deja seco. Se queda seco estando de pie. Así que todo eso está para cumplirse. Y este domingo pasado, ¿no es cierto?, se cumplió algo, y ahora en este tiempo, en el hoy día martes, ya estaban tramando los judíos, estaba haciendo ese
para, ¿no es cierto?, para matar a Jesús. Hubo alguien que dice, es mucho mejor que se pierda uno, matar a uno, y no que todo un pueblo muera, ¿no es cierto? Ya empezaron a cumplirse, si yo te he dicho esta profecía, hay muchas profecías donde se sabía que Jesús iba a nacer de una virgen, donde se sabía que Jesús iba a nacer en Belén, donde se sabía todo, ¿no es cierto? Se sabía que le iban a dar a beber vinagre, ¿no es cierto? Se sabía, estaba todo escrito, Jesús sabía a lo que se enfrentaba, por eso lloró y dejó, y al orar con el Padre, que le decía, Padre, quita de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo has dispuesto, ¿no es cierto? Jesús sabía lo que se le venía encima, sabía que lo iban a moler. Un látigo de los judíos, ¿no es cierto?, está estipulado, ¿no es cierto?, que, o sea, está bien investigado, que no era un látigo común que te pegaba eran látigos con puntas dobladas, ¿no es cierto?, filosas, que se clavaban en la carne y al tirar desgarraban la piel, ¿no es cierto? Eso decía que le iban a mesear, mira, yo me he dejado la barba, ¿no es cierto? Dice, mesearán, me van a tirar la barba, me van a escupir, todo eso está escrito. Todo eso está escrito acá, que eso lo vivió Jesús y él se enfrentaba, por eso llegó a transpirar, ¿no es cierto?, sangre, pero le fue dada fuerza, porque es la fuerza del Espíritu la que recibió en ese momento, y dijo, listo, que fue a decirle a los discípulos, dice, oren conmigo, dice, me toca pasar un momento muy difícil, y él fue y oró un par de horas, ¿no es cierto?, habló con el Padre un par de horas, estuvo orando, y cuando volvió los halló dormidos, dice, ni una hora han podido velar conmigo. Les llamó la atención, ni una hora pudieron velar conmigo, o sea, es tremendo. Todo el tiempo que estuvo con ellos, ¿no es cierto? Y ellos no comprendían lo que estaba pasando, hasta después que resucitó y estuvo 45 días con ellos, ¿no es cierto? Ahí se les empezó a revelar la palabra, se les empezaron a entender. Cuando Jesús es levantado, ¿no es cierto? Y prometió que el Espíritu Santo iba a llegar y iban a ser llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Ahí se tiene el cumplimiento, la llenura del Espíritu Santo y lo que había prometido Jesús, de enviar un consolador, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tiene cumplimiento en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Léelo, te va a hacer bien. Te va a hacer bien, porque vienen momentos dificilísimos sobre la tierra. Acá a Israel, ¿no es cierto?, se venía una sentencia. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén!, dijo acá también, que matas a los profetas y maltrata a todos aquellos que te fueron enviados. ¿Cuántas veces te quise tener como una gallina tiene a sus polluelos y no quisiste? Y fíjate lo que le vino a Israel después. Fue juzgado. O sea, no por sentencia de Dios, sino porque se entregaron al enemigo. Eligieron al ladrón. ¿Que a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús llamado al justo o a Barrabás llamado el ladrón? Soltarnos a Barrabás, y a Jesús, ¿qué le hacemos? Crucificalo. ¿Me entendés? Ellos mismos se sentenciaron. Y no fue barato, no fue barato esa peregrinación por todo el mundo de todos los judíos. Fueron escupidos, maldecidos, o sea, fueron despreciados. Un pueblo divino, un pueblo que yo amo, en serio, amo mucho al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Fueron despreciados, y ni hablar cómo terminó en 1900, en la Segunda Guerra Mundial, donde en 1900, o sea, por ese terrible holocausto donde murieron 6 millones de judíos, que Hitler se hizo cargo, ¿no es cierto?, de hacer ese trabajito,
¿no es cierto? Después de eso, en 1948, volvieron a ser nación. Y ay del que los toque ahora, ay del que los toque. Ojalá que comprendas y este jueves y viernes santo medites y en lo que es Pascua, el domingo de Pascua, domingo de resurrección, ¿no es cierto? Domingo. ¿Y qué es lo que es la Pascua? Si querés que te explique lo que es la Pascua, mandame un mensajito y te lo digo. ¿Qué es lo que significa y cuándo se instituyó la Pascua? Muchos no lo saben. Que Dios te bendiga y te haga más clara estas palabras en tu corazón. Amén.